Infecciones respiratorias crónicas. La característica de las infecciones respiratorias de tipo crónicas es que generan tos crónica. Entonces, cualquier agente etiológico que está acá en una infección respiratoria crónica genera tos crónica. Siempre. Algo que tienen todos en común. Bien, hay varios agentes acá, tanto fúngicos, hongos, como bacterianos, bacterias. Desde los fúngicos, las micosis endémicas, Cryptococcus, Aspergillus y Actinomyces israelí. Muy raro este último. Bacterias, Mycobacterium, como tuberculosis o Mycobacterium atípicas, y nocardia. De todas estas vamos a enfocar particularmente en las micosis sistémicas endémicas y en Mycobacterium tuberculosis. De estos dos tenemos que conocer todo, el 100%. Del resto, las iremos viendo a medida, más que nada con el apunte, algunas cosas que ahí les voy a escribir, o que vamos a ver en otras clases. Por ejemplo, Aspergillus ya la vimos, etc. Pero vamos a enfocar ahora en micosis sistémicas endémicas y en tuberculosis. Pero acuérdense que todas estas generan tos crónica en el contexto de una infección respiratoria crónica. Arrancamos con Mycobacterium tuberculosis TBC. Bien, es un bacilo ácido alcohol resistente, aerobio estricto, intracelular obligado en macrófagos, presenta un lento crecimiento que dura horas, alrededor de 20 horas mínimo, por lo cual si uno está en contacto con una persona en un cuarto, brevemente no debería contagiarse. Ahora, por eso, justamente usamos tuberculosis en sitios de hacinamiento, bien precarios, con poca ventilación, donde la persona pasa horas y horas y horas, y ahí sí es susceptible a infectarse. Sensibilidad a los rayos ultravioletas. También tuberculosis, los Mycobacterium típicos, como tuberculosis, presentan transmisión interhumana. Y el 70%, dato HyperChoice, del peso seco de tuberculosis, o sea, todo el peso cuando uno lo pesa a tuberculosis, es por el ácido micólico. ¿Qué más tiene que conocer tuberculosis? La estructura. Eso ya lo vimos en micro 1 y en el apunte acá de micro 2 tienen un pequeño resumen de las cosas que tienen que conocer. Pero es básicamente micro 1 con algunas palabras. Lo más importante que quiero remarcar es esto, que son datos bien choice. Pero repasen la patogenia y repasen la estructura, que son muy tomados siempre en tuberculosis. Ahora, tuberculosis puede ser lo siguiente: una primoinfección o una reinfección. Una primoinfección es un paciente que nunca estuvo infectado. En la primoinfección se activa una respuesta celular de linfocitos TCD4, TH1. Estos generan granulomas. A partir de acá puede haber una curación. Podemos pasar a una tuberculosis primaria con hemoptisis, afección pulmonar o latencia. La tuberculosis primaria, si sigue avanzando, puede evolucionar a una tuberculosis diseminada llamada tuberculosis miliar, que va no solo el pulmón, sino el resto del cuerpo y es muy complicada en su tratamiento y puede tener muchas secuelas. La latencia además se puede reactivar en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, y generar una tuberculosis secundaria. Esta tuberculosis secundaria también puede generar una tuberculosis diseminada miliar. En otro caso, una reinfección por tuberculosis genera directamente una tuberculosis secundaria que también puede venir una tuberculosis miliar si la dejo evolucionar el tiempo suficiente. Entonces, tuberculosis primaria puede evolucionar a tuberculosis miliar y la secundaria también a la miliar. La secundaria la adquiere en una reactivación por latencia, después de una latencia, o en una reinfección. Y la primaria solamente en una primoinfección. Ahora, para evitar una tuberculosis miliar se da una vacuna, de la que hablaremos con más detalle luego, que evita en los pacientes pasar de una tuberculosis primaria o secundaria a una tuberculosis miliar diseminada. Esta vacuna se ha demostrado que tiene muchísimo efecto en pacientes menores de 7 años, no tanto en adultos. Pero bueno, se sigue administrando para evitar la tuberculosis diseminada en niños. Importante que esta vacuna no evita la tuberculosis pulmonar, como la primaria, por ejemplo. Solo evita que se disemine, en menores de 7 años principalmente. Hablaremos de esta vacuna en más detalle a continuación. Pasemos ahora a hablar de cómo hago un diagnóstico de tuberculosis. Una forma de hacer un diagnóstico bastante acertado de tuberculosis es con el siguiente algoritmo. Tomo una muestra, hago una tinción, hago un cultivo y hago una identificación. Los primeros dos pasos son de rutina, mientras que los últimos dos no son de rutina. Solo se hacen bajo ciertas circunstancias.
Tomo una muestra. Esta puede ser de un esputo seriado o de un lavado bronquialveolar. Un esputo seriado se llama así porque se hace en serie. Se toman las muestras de saliva durante 3 mañanas consecutivas. La primera saliva de cada mañana durante 3 días consecutivos se guarda en un frasquito y esa es la muestra del esputo seriado. Después hace una tinción en Ciel-Nielsen que revela si se trata de un bacilo ácido alcohol resistente, justamente tuberculosis lo es, y ya con eso tengo un diagnóstico bastante acertado. Importante que en la muestra, a veces yo hago una muestra que requiere decontaminación en lo que se llama el medio de Petrov. Pregunta de examen, ¿es eso? Generalmente siempre se hace el medio de Petrov para descontaminar por las dudas, porque como dijimos es un esputo seriado. A veces se hace en hospitales y a veces se hace en la casa. Entonces, para evitar cualquier contaminación posible, Petrov. Ahora, ¿qué pasa? A veces yo hago esto y aún así no estoy con un diagnóstico del todo certero o tengo miedo de que el paciente pueda salir muy perjudicado. Entonces hago los exámenes que no son de rutina. ¿Cuándo un examen que no es de rutina? Un examen que no es de rutina lo voy a hacer entonces cuando tengo pacientes que son niños, pacientes que son inmunocomprometidos, pacientes que ya han tenido tratamiento con antituberculosos y aún así siguen presentando tuberculosis, entonces tengo sospecha de tuberculosis resistente. Y básicamente, y pacientes que me dan una muestra con una tinción negativa para tuberculosis, pero toda la clínica me indica tuberculosis. Entonces, con esa sospecha, hago exámenes de no rutina para verificar si es o no tuberculosis. Entonces, inmunocomprometidos, niños, tuberculosis resistente y exámenes de rutina negativos que quiero cerciorarme porque hoy tienen una clínica predisponente a tuberculosis. Los exámenes que no son de rutina son el cultivo, que tarda entre 6 y 8 semanas. Por eso no es de rutina, no porque sea malo, sino porque tarda mucho. ¿Y por qué tarda mucho? Porque ya lo dijimos antes, tuberculosis es de crecimiento lento. Estos cultivos se pueden hacer en el cultivo de Lowenstein-Jansen o de Bactec, básicamente. Y también le puedo hacer una identificación por pruebas adicionales. Pruebas de bioquímicas, por el rayo de crecimiento, cromatografía a través de Bactec, que es lo más importante que tienen que conocer de nombre, y molecular a través de un PCR. Ahora, hay otras maneras también de cerciorarme si el paciente estuvo o no expuesto a tuberculosis a través de lo que se denominan intradermorreacciones, que veremos a continuación. IDR, intradermorreacción. La intradermorreacción es una reacción que evalúa la respuesta celular linfocitos TCD4, es decir, a los TH1. Es decir, si el paciente presenta o no una respuesta celular contra este agente. Lo que hago es lo que se llama la reacción de Montió. En la reacción de Montió yo administro de forma intradérmica tuberculina y espero entre 48 y 72 horas. Yo administro acá tuberculina, algo que el paciente no se toque ahí, y en 48 o 72 horas veo si se forma o no un granuloma. En función del granuloma tenemos distintos resultados. Una intradermorreacción mayor a 10 milímetros, entre 5 y 10 o menor de 5 milímetros. Siempre midiendo el eje transversal del granuloma. Pregunta de parcial y final. Si la intradermorreacción es mayor a 10 milímetros, se considera una intradermorreacción positiva. Si es menor a 5, es negativa. Y si es entre 5 y 10, es indeterminada. Ahora, ¿qué significa esto? Una intradermorreacción positiva significa textualmente que la tuberculina generó una respuesta de linfocitos TCD4 en 48 a 72 horas. Estos linfocitos son de la respuesta adaptativa, no deberían activarse tan rápido si nunca tuvo una exposición. Entonces, indica que el paciente ya ha estado expuesto. Exposición previa. Es lo único que me indica. La exposición previa puede ser por vacunación o infección. Ya vamos a hablar más de la vacuna, pero es una vacuna obligatoria en la República Argentina. Entonces, a todos los argentinos debería darles una intradermorreacción positiva automáticamente. Ahora, si es indeterminada, tendrá que volver a evaluar la prueba o usar otras pruebas complementarias. Y si es negativa, solo significa que no hubo exposición previa.
o que hubo exposición previa, o no importa, pero la respuesta de linfocitos TCD4 es mala. Entonces estoy hablando de un inmunocompromiso. Yo lo único que evalúo acá es la respuesta TCD4. Si la respuesta TCD4 funciona en 48-62 horas, hubo exposición previa, por vacunación o por infección. Si no funciona, es que o no hubo exposición previa, por lo cual no tengo linfocitos TCD4 preparados, o los tengo, pero no funcionan por un inmunocompromiso. En la República Argentina, que toda la población está vacunada, en su mayor parte, una intradermal siempre tiene que dar positiva. Si da negativa, sospecho de inmunocompromiso, porque yo en teoría ya lo vacuné, entonces ya tuvo exposición previa. Entonces esto es muy importante, ya que en un inmunocompromiso puede haber una reactivación con una tuberculosis secundaria y favorecer una tuberculosis miliar diseminada, catastrófico básicamente. Entonces es muy importante tener estas cosas en cuenta. Pasemos ahora a hablar de esta famosa profilaxis de la tuberculosis. Y ya finalizando con tuberculosis, la profilaxis es con la vacuna BCG, en la que se administra Mycobacterium bovis atenuado de forma intradérmica en el sitio deltoides. Ahora, no se confundan, tenemos el músculo deltoides, donde la inyección sería intramuscular, y el sitio deltoides, que está hablando de la piel que cubre el músculo. La vacuna es intradérmica, no intramuscular, pero en el sitio deltoides, es decir, en la piel que rodea el deltoides. Pero no se confundan con el músculo. Entonces, es intradérmica, no es intramuscular. Y sea una sola dosis en los recién nacidos que superen los 2,5 kilogramos de peso. Con esto, ya lo dijimos antes, lo remarco, se previene la tuberculosis diseminada miliar en menores de 7 años. No funciona tan bien en adultos, pero se administró igual en los recién nacidos, así que ahí queda. Y no se ha demostrado que tenga un efecto evitando la tuberculosis pulmonar, solo la miliar diseminada. Pregunta de examen y muy importante para entender algunas cuestiones en la vida médica. Con esto finalizamos tuberculosis y seguimos con las otras infecciones respiratorias de tipo crónicas. Bien, y para cerrar, infecciones respiratorias crónicas e infecciones respiratorias en general, vamos a hablar de las micosis sistémicas endémicas. Las micosis sistémicas endémicas ya las hemos estudiado muy bien en microbiología 1. Voy a dejarles un cuadro resumiendo las características más importantes. De eso, lo que más me interesa es que conozcan el sitio de afección de cada uno de estos hongos, si era en la región precordillera, si era en la región salteña, si era en la región del NOA, etc. Y el pH del suelo. A su vez, me interesa que conozcan si las hormonas femeninas favorecen o no el dimorfismo de estos hongos, ya que todos son hongos dimórficos, con una fase parasitaria y una fase saprofítica, y que además conozcan, entre todo esto, la población de riesgo. Si estaba asociado a los campanarios, si estaba asociado a la espeleología, que eran las personas que investigaban cavernas, etc. Todo eso lo tienen en el apunte y todo eso ya lo hemos visto en microbiología 1, así que lo damos por entendido. A lo que vamos a enfocar acá es las cuestiones más de microbiología 2, como lo son la clínica y el diagnóstico. Bien, tenemos histoplasmosis, paracoccidiomicosis y coccidiomicosis. Cada una dada por un agente etiológico particular con una morfología particular que deben conocer. Nuevamente está eso en el apunte. La clínica de todos es pulmonar, estamos en infecciones respiratorias, y es muy similar a un cuadro de tuberculosis, hemoptisis, fiebre, etc. Tos crónica, porque son infecciones crónicas, etc. A su vez, cada una de estas puede diseminar en inmunocompromiso. Y ese es inmunosupresión, pero se usa indiferentemente para inmunocompromiso. Histoplasmosis puede generar una meningitis crónica, paracoccidomicosis, un síndrome de Addison, que es por afección de las glándulas adrenales, y una coccidomicosis puede también generar meningitis crónica. Importante es que histoplasmosis diseminada y paracoccidomicosis diseminada son enfermedades marcadoras de SIDA. Entonces, si presento síndrome de Addison por paracoccidomicosis, SIDA. Si presento meningitis crónica por histoplasmosis, SIDA. Si presento meningitis crónicas por coccidomicosis, inmunocompromiso. Puede o no ser SIDA, pero puede ser otro tipo de inmunocompromiso. Diagnóstico. Todos se pueden dar por un diagnóstico directo e indirecto. Son muy similares. Histoplasmosis, directo. La muestra la tomo del esputo, el lavado bronquioalveolar, el líquido cefalorraquídeo, la sangre, puedo hacer biopsias.
Observo por microscopía óptica en fresco o en GIEMSA y veo la fase parasitaria. Repasen morfología de fase parasitaria y remarco muy importante que se puede observar, y es la única, que puede ser intramacrofágica. Era la forma ovoidea, etc. Cultivo, tarda 30 días. No es, uno lo tiene que hacer a veces, pero bueno, tarda 30 días. En Saburó a 28 grados centígrados para ver la fase saprofítica, o en BHI en 37 grados centígrados para ver la fase parasitaria. Por su parte, el diagnóstico indirecto es una inmunodifusión radial en donde busco la inmunoglobulina tipo G. Para la cocidomicosis, muy similar, diagnóstico directo, esputo, lavado bronquioliar y biopsia. Lo mismo que antes, pero sin líquido cefalorraquídeo, sin sangre. Solo la puedo observar en fresco, busco la fase parasitaria, no es intracelular. Hago un cultivo, también tarda 30 días y es idéntico. Saburó 28 grados centígrados para la fase saprofítica, BHI 37 grados centígrados para la fase parasitaria. Y el diagnóstico indirecto es idéntico también. Inmunodifusión radial, inmunoglobulina G. Lo único que cambia es la muestra y que nunca veo GIEMSA, sino que solo en fresco, en paracoccidosis. Y finalmente, coccidosmicosis. Directo, puede ser una toma de muestra por esputo, lavado bronquialveolar, líquido cefalorraquídeo y biopsia. Solo lo observo en fresco para la fase parasitaria, idéntico para coccidioide. El cultivo también tarda 30 días y acá, escuchen, es la mayor diferencia. Puedo usar Saburo o BHI, ambos a 28 grados centígrados. No hago BHI a 37 para coccidomicosis, solo 28 grados centígrados. Busco la fase saprofítica. Ahora, cuando busco la fase parasitaria acá, la busco en el medio de Converse se escribe, es Converse, a 37 grados centígrados y ahí veo la fase parasitaria. El diagnóstico indirecto es idéntico al anterior, inmunodifusión radial, buscando inmunoglobulina G. Con esto, asociado al video de neumonía que tienen aparte, terminamos lo que se denominan las infecciones respiratorias.